No sé si sentís lo mismo que siento yo, tanto el domingo pasado como este. Tengo una pregunta: ¿qué vamos a hacer? Porque no hay duda que el mundo ha cambiado. El ver la congregación chiquita, muchos en casa, todos con mascarillas, la pregunta es evidente: ¿y ahora qué? Nueva normalidad. ¿Qué es eso? Bueno, es una normalidad que no es normal. Y frente a todo esto, durante prácticamente, 3 meses casi, hemos estado cerrados en nuestras casas. ¿Qué hicisteis durante ese tiempo? Muchas cosas. Arreglamos un desconchado de la pared, corregimos una puerta del armario que no abría bien, charlamos con la esposa mucho más tiempo, nos volvieron locos los niños, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno tenía una propuesta. Cuando esto termine, yo haré. Tiempo de confinamiento, tiempo de expansión limitada, un tiempo semejante al tiempo de Ageo. Quiero llamar vuestra atención a ese libro. Voy a tomar ese libro de Ageo. Hay 4 mensajes en el libro de Ageo. Voy a tomar cada domingo que me corresponde el ministerio un mensaje de ese libro, porque es el libro de la solución de Dios para después del confinamiento. Recordad que el pueblo de Israel estuvo durante 70 años trasladado a Babilonia, preso, esclavizado, sin poder hacer nada, y de pronto Dios interviene y libera a ese pueblo y lo trae a su lugar. ¿Para que hagan qué cosa? La obra de Dios. Y este es el secreto del libro de Ageo. Capítulo 1, Ageo capítulo 1, leemos los 15 versículos de ese capítulo. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Esperáis mucho y habéis hallado poco? Y aun eso que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé como un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Por eso retuvieron los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra no dio sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, conforme le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes 6, en el 2º año del rey Darío.
A lo largo de mucho tiempo, de estos tiempos, he recibido cientos de mensajes. Utilicé el tiempo al principio cuando la primera o segunda semana de confinamiento yo decía, a ver, Samuel, ¿qué vas a hacer? Bueno, aparte de las grabaciones y de esto y de aquello y lo demás allá y de esta lectura y voy a estudiar este tema que no he estudiado. Me saturaron los mensajes. Llegué a un momento en que venía, apagaba, no quería saber más, porque cada persona que mandaba un mensaje mandaba su propuesta personal. Tenemos que hacer esto y aquello y lo otro y lo demás allá. Me pregunto si ese es el camino. No hay duda que Dios paró el mundo para hablar a los creyentes. No está diciendo Dios, mira, voy a cerraros en casa porque os habéis portado mal. No, no queréis oírme, ahora me vais a escuchar. Y este es el gran secreto también de este libro de Ageo. 3 cosas hay ahí. Primeramente, la situación. En segundo lugar, la demanda. En tercer lugar, la determinación. Primeramente, la situación. El momento histórico, yo no estoy hablando a personas que no conocéis la Biblia, conocéis toda la historia de Israel y sabéis muy bien que la cautividad se produce a consecuencia de algo que el pueblo hizo. Jeremías lo expresa en el capítulo 2 y en el versículo 13. Este pueblo me ha dejado a mí fuente de agua viva y se ha cavado cisternas rotas que no contienen agua. De manera que el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo se había alejado de Dios. Dios era simplemente un nombre para muchos del pueblo. Su casa había sido cerrada en más de una ocasión, abandonado los sacrificios, el sacerdocio se había esparcido por el resto de la tierra y el pecado se había manifestado de forma clara en medio de la nación de Israel. Y Dios tomó a aquel pueblo y lo llevó en cautiverio. Es más, su templo, su casa, fue quemada, sus murallas destruidas, la ciudad abandonada, una verdadera calamidad, diría yo, utilizando un léxico muy corriente. ¿Por qué el templo? ¿Sabéis lo que ocurrió cuando el templo fue quemado y destruido? El rey Salomón en la dedicatoria del templo dijo, Señor, si alguno está por ahí y ora hacia tu santo templo, tú perdonarás y oirás las oraciones. ¿Dónde está el templo? Ya no está. De manera que aquella cuestión de fiarse de asuntos externos le fue cortada también al pueblo de Israel. No fue un castigo en el sentido de que Dios se complace cuando un hijo suyo anda mal, le da una paliza. Es verdad que Dios actúa en tarea regenerativa, en disciplina, en traer al hombre al camino. Es verdad. ¿Y nos gusta la disciplina? No, pero nunca es castigo. Dios no quiere castigar a su pueblo. Dios hace esto para que se den cuenta sus hijos que necesitan oír su voz. No lo iban a oír en su ambiente, los llevó a un lugar para que escuchen la voz de Dios. Ahora, el camino de Dios es sorprendente. Es verdad que hace un alto en el camino, los confina en un lugar distinto. Quiero traer esto al tiempo actual. Lo hizo Dios, lo hace Dios todavía en muchos lugares, pero Dios actúa. Y de pronto el decreto del rey Ciro, Esdras capítulo 1, en donde el rey permite volver a algunos de ese pueblo, los que quieran, nuevamente a Jerusalén, y además les da una orden, establece un decreto para que el templo sea reconstruido. Aquellos vienen contentos, 50.000 aproximadamente, el pueblo era mucho mayor. Yo soñaba cuando pensaba en esto, en este tema, soñaba con la iglesia. ¡Wow! ¿Dónde están todos aquellos bancos llenos de hace domingos? Palco lleno y gente a veces incluso... Somos pocos. Bueno, Dios ha traído un grupo a su presencia con un propósito, lo mismo que para aquel. Que se dediquen, que trabajen ¿en qué? En la reconstrucción de su templo. En el Nuevo Testamento, el templo de Dios, ¿qué es? La iglesia de Cristo,
Cada uno de nosotros estamos siendo llamados por Dios a un retorno, no al culto, que es bueno. Estamos siendo llamados a un retorno a trabajar en la casa de Dios para reedificarla en tiempos de necesidad. Y la acción de los retornados es muy interesante. Si leéis Esdras, podéis hacerlo esta tarde en casa si no tenéis otra cosa que hacer, y será bueno que lo hagáis. Esdras, el libro de Esdras presenta primeramente a aquellos retornados, vienen y se asientan en el territorio. Ya estamos en casa, qué bueno, qué fantástico. En segundo lugar, reparan el altar para comenzar a ofrecer ¿qué? Sacrificios, e inician ¿qué cosa? La reconstrucción del templo. Para esto tienen que traer madera. Es verdad que el templo se construye con piedras, es verdad. Pero la madera era vital para la estructura de aquellas edificaciones y para las puertas del templo. De modo que este pueblo hizo un acopio de madera para la reconstrucción del templo, y de pronto los enemigos vienen y amenazan a los judíos que están en aquella obra, y los judíos sienten cierto temor y abandonan la reconstrucción del templo y se dedican a sus cosas. El pueblo se acomodó a la nueva circunstancia, se acomodó a la nueva situación, y la reacción del pueblo es muy sencilla: no es todavía tiempo para la casa de Dios, pero es tiempo para tus cosas y para las mías. Y de pronto Dios envía un profeta. Yo siempre pensé que el Dios de la Biblia hace cosas muy extrañas. Yo mandaría a un hombre de mayor entereza, de mayor firmeza que Zorobabel. No, necesita este pueblo, lo que necesita es alguien que le diga: hay que ir por aquí, y venga y vamos. No manda un profeta, porque lo que Dios sigue insistiendo es que el pueblo suyo escuche ¿qué cosa? Su voz. Y manda el profeta con 4 mensajes que veremos si el Señor lo permite. El primero: señores, paren sus cosas y comencemos a reconstruir el templo. Para eso Dios no reprende, Dios alienta. Notad ahí el versículo 13, por ejemplo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Les dice: estáis padeciendo miseria, pero cuando os volváis a mí incondicionalmente, yo voy a actuar y os voy a bendecir. Dios quiere que tú y yo esta mañana oigamos su voz. Dios quiere tratar con el corazón. El Dios de la Biblia dialoga con la intimidad del hombre. Están oprimidos, están desorientados, y Dios los ha dejado sin opciones ninguna. ¿Sabes para qué? Para que atiendan su voz. Dios acorrala, permitidme utilizar esa palabra, acorrala a su pueblo con pruebas para que el pueblo calle de una vez por todas y escuche la voz de Dios. Nunca sabemos, hermanos queridos, la necesidad que tenemos de Dios hasta que Dios sea todo cuanto tenemos. ¿Entendéis esto? Permítelo repetirlo de nuevo. Nunca sabemos la necesidad que tenemos de Dios hasta que Dios sea todo lo que tenemos. Y esta es la gran necesidad. La necesidad que como pueblo de Dios tenemos es escuchar a Dios y volvernos a Dios sin condiciones. Situación, demanda, Dios habla. Versículo 1, ¿a quién habla Dios? Bueno, es un pueblo rebelde, un pueblo extraño, un pueblo raro. Escucha. Versículo 1, vino palabra de Jehová por medio de Ageo a Zorobabel y a Josué. Los líderes. Dios está llamando al liderazgo de esa nación. Primero, porque va a llamar también al pueblo. No hay peor desgracia en una iglesia o en un pueblo que la iglesia vaya por un camino y el liderazgo por otra. Dios está llamando a todos. Y está diciendo: basta ya de propósitos, de proyectos, de acciones. Escuchadme todos. Yo soy el Dios de la Biblia, el Dios de la gloria, el Dios de la omnipotencia, el Dios que la iglesia necesita. Y llama a todos. Quiero deciros honestamente que cuando estudiaba este tema tuve que hacer un alto y agachar mi cabeza.
porque Dios me está llamando a mí. Y está diciendo, basta, Samuel, basta, basta. Basta de ideas y de proyectos. Escúchame, atiéndeme, soy yo, no eres tú. Llama a los líderes y llama a todo el pueblo. Qué emocionante es esto. Todo el pueblo escucha por primera vez, ¿qué? La voz de Dios. Ahora este pueblo está escuchando a Ageo. Oh, este profeta es un profeta raro. Mira lo que está pidiendo cuando todos tenemos cosas y proyectos y propósitos y queremos hacer partícipe al pueblo de esto y de aquello y del otro. Fíjate lo que dice, versículo 2. Así dice Jehová, vosotros decís, no es tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Eso es lo que decís, ¿quién? Vosotros. Pero no es el mensaje que yo tengo para vosotros. Son disculpas. Y Dios llama a la reflexión en 2 ocasiones. Versículo 4, ¿es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas? Casas artesonadas, mientras mi casa está en ruina. Meditad, versículo 5, meditad sobre vuestros caminos. Un alto. Y comenzar a pensar por qué causa la obra de Dios no crece. ¿Por qué motivo estamos siempre pendientes y mendigando y diciendo qué vamos a hacer con esto, con aquello? Dios dice, la solución no está en vosotros, la solución la tengo yo. Y las consecuencias son muy impresionantes. Versículo 6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en bolsillo descosido. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú metes? Bueno, hoy no usamos muchas monedas y el proyecto del gubernamental de España y de Europa, ¿sabéis cuál es, no? Que el dinero termine y todo el mundo use tarjeta. Luego el que no está documentado y no tiene tarjeta, muérase de hambre. Ahí tienes el problema y el proyecto del mundo. Pero metes las monedas en el bolsillo, clac, 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 clac. No hace mucho tiempo yo me puse una cazadora que tenía de verano, dije, ¡ay, cuánto tiempo! Y digo, ¿pero qué tengo aquí? Y metí la mano en el bolsillo, no tengo nada en el bolsillo. Pero aquí hay algo. El bolsillo tenía un descosido mínimo y una moneda de €1, no vale nada, se había colado y estaba en el forro. Claro está, dinero en saco roto no llega nunca para nada. ¿No es acaso una situación muy semejante a la nuestra? Falta fruto, faltan recursos, faltan medios económicos. ¿Por qué causa? Dice Dios, versículo 4. Porque vosotros estáis ocupados en vuestros proyectos. Estáis teniendo casas artesonadas y mi casa está abandonada. Ahora me llama la atención el versículo, casas artesonadas. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, los grandes palacios y las casas de lujo forraban los techos con madera. ¿Y de dónde habrán sacado la madera estos para tener sus casas artesonadas? Con toda posibilidad, con toda probabilidad, casi seguro, como el templo no se construía y no necesitaba la madera, no se estropee la madera del templo, la llevo para mi casa. Y construyo mi casa con lo que es para la obra de Dios, casas artesonadas. Alguien me va a decir, Samuel, este tiempo de pandemia te ha hecho un alegorista. No, no soy alegorista, sigo siendo absolutamente literal en cuanto a interpretación. Pero no hay duda ninguna que nuestras casas espirituales, que somos tú y yo, cada una tiene un artesonado que es nuestra ilusión personal. Tengo tengo dos, pero tengo una libreta que es media secreta encima de la mesa de mi despacho, donde anoto cositas. Si tú lees esa libreta te vas... ¿Por qué dice esto aquí? Bueno, y durante este tiempo he hecho muchas anotaciones. He visto casas artesonadas en la alabanza. Solo la alabanza es lo que vale en la iglesia y nada más que la alabanza. Y nos han saturado de grupos de alabanza cantando en sus casas. ¿Es malo eso? No, es muy bueno. ¿Tenemos que atender a la alabanza? Claro que sí.
Pero no es eso el secreto del desarrollo de la Iglesia. He escuchado cientos de mensajes motivadores y entre los mensajes motivadores he escuchado unos cuantos sobre Igle Crecimiento. No tengo nada contra nadie ni contra nada, pero el Igle Crecimiento de la Iglesia está en Hechos capítulo 2, versículos finales de ese capítulo y nada más. Porque la Iglesia no es técnica humana. Es obra divina. Y Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. He visto casas artesonadas con apariencia de piedad, fomentando reuniones de no sé qué y de no sé cuánto, y la mitad de esas reuniones la gente distraída pensando en sus cosas, porque quiero mi casa artesonada con principios de reverencia aparente. Y la Biblia dice que tienen piedad, pero esa piedad no es eficaz en sus vidas. El sistema ha fracasado, hermanos queridos. Mira el versículo 9. Esperabais mucho y habéis hallado poco. Y aun eso que estáis almacenando lo voy a esparcir, porque no sois vosotros, soy yo. Y el llamado de Dios es impactante. A mí este capítulo me ha hecho reflexionar muchísimo y cerrar muchas veces los ojos y decir, Señor, tiene razón y yo soy uno de los responsables en esa situación. Y Dios trae una demanda definitiva, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y me complaceré en ella y seré glorificado. Subir al monte, ¿sabes lo que significa? Deja tu casa artesonada, deja tu proyecto, déjalo. Y sube al monte, pero Señor, subir al monte, es que hay que subir al monte. ¿Has subido al monte últimamente, a algún monte? Sí, bueno, yo sé que Sole y Juan Marcos suben muchas veces al monte. Pero cuando yo salí después de ese periodo de cerrazón, que además de haber un periodo de cerrazón, a mí me tenían más cerrado todavía. De manera que cuando yo le decía a Susana, mira, voy yo al supermercado, ni hablar. Y ¿sabes lo que me decía además? Tú eres un viejo y además un enfermo de riesgo. ¡Qué bien! Y ahí estaba yo confinado en mi casa y de pronto, primer día de paseo, ¡vámonos! ¡Wow! ¿Y a dónde vamos? A donde siempre. Tenemos que hacer hoy los 5,5 kilómetros ya. Esos repechos de retorno me hacían salir la lengua por la boca y me dolían los músculos y no sé cuántas cosas más porque no estaba acostumbrado a caminar, ¿verdad? No estamos acostumbrados a subir al monte de Dios. No estamos. Y Dios nos dice, sube al monte. ¿Para qué? Para tomar lo que es mío, la madera, y reconstruir con lo que es mío la casa. Escucha, por favor, Jesús dijo, yo, no tú, yo edificaré mi iglesia. Los materiales de Dios. Hay otra cosa en la subida al monte. Me encantan los montes. Yo no podría vivir sin montañas, ¿sabes? Cuando voy a algún país que es llano, yo digo, ¿pero dónde están los montes aquí? Me levanto por la mañana, tierra llana. Cuando tú subes al monte tienes una visión mayor que cuando estás en el valle, ¿sí o no? Subes ahí al monte del Castro y dices, vaya, no es tan chiquito esto que estoy viendo delante. Pero cuando vas por la calle Pimargal, bueno, esto es cuando tú te elevas al monte de Dios, Dios te muestra un panorama diferente. Es desde la altura de la comunión con Dios que Dios se revela a ti por su palabra y te dice la obra tiene que ser así y Él conduce los pasos. Hermanos míos, permitidme insistir en esto porque lo hago para mí. Basta de tus proyectos. Basta. Sube al monte de Dios y pregúntale a Dios en el silencio de tu alma, Señor,
¿qué quieres que hagamos? Finalmente la determinación, versículo 12. Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadá, el líder del gobierno civil y el líder del servicio religioso, y todo el resto del pueblo, ¿qué pasó? No dice que subieron, dice que escucharon la voz de Dios. Por fin, Dios habló y fue escuchado. Y entonces subieron al monte, conforme a las palabras que habían sido enviadas por Ageo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, una tremenda disposición de compromiso y de trabajo y de activismo. ¿Sí? Por favor, mira tu versículo, lo tienes ahí en tu Biblia, versículo 12, la última frase. Y temió el pueblo delante de Dios. Subieron a encontrarse con Dios. Subieron al monte. Y Dios se manifestó como lo que Él es. Yo necesito ver al Dios de la Biblia, no al Dios teológico. Necesito ver al Dios que actúa, al Dios que conduce, al Dios que abre puertas, al Dios que te hace caminar en el desierto y no se gasta en tus zapatos. Necesito ver al Dios de los milagros, al Dios de la omnipotencia, al Dios que dice, yo haré. Y tú espera, confiadamente, y disponte a obedecerme. Aquí está el gran secreto y está también la bendición. Dios llama a los líderes y al pueblo. ¿Me permites decirlo en palabras del Nuevo Testamento? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está haciendo una invitación a salvación. Está haciendo una invitación a restauración de la comunión con Cristo. ¿Estáis contentos en la iglesia? ¿Qué iglesia grande? Dice a la Odisea, una iglesia grande, poderosa, no tiene necesidad de nada. Y dice Dios, eres un pobre porque las fuerzas son tuyas, no son mías. Y habrá alguien entre el pueblo que diga, sí, Señor, yo quiero ser útil para tu gloria. La bendición de Dios es clara, versículo 13, última parte del versículo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Estoy con vosotros. Bueno, me voy al Nuevo Testamento y me doy cuenta de que eso ocurre en la promesa de Jesús. He aquí estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Y la bendición es que el pueblo reaccionó. Versículo 14, mira los verbos ahí. Versículo 14, despertó el espíritu de todos, vinieron, trabajaron para la casa de Dios. Una mala siembra origina siempre una mala cosecha. Y Dios está deseando bendecir, no tu obra y la mía, su obra. Dios no bendice tu palabra, bendice la suya. Dios no bendice un mensaje que yo pueda dar con la mayor elocuencia, erudición y técnica. Eso es mi mensaje. Utilizo la Biblia para sostener mi idea, cuando lo que Dios quiere es que mi idea surja de lo que dice la Biblia. Y Dios está llamando al pueblo de Dios hoy a una nueva etapa. Hermanos queridos, llevo orando mucho tiempo por la Iglesia Unida. Y estoy plenamente convencido que necesitamos un retorno a Dios sin condiciones para ser no la iglesia más grande, Él lo hace, ni la iglesia más importante, es cosa suya, para ser una iglesia victoriosa en Cristo Jesús, en donde Él esté con su pueblo. El secreto de la victoria, escúchalo y termino. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él
todas las cosas, Romanos 8, 31 y 32. Oro y lloro por una iglesia victoriosa. Y Dios me dice, déjalo tuyo. Ya. Y toma lo mío. Reconstruye mi casa, no la tuya. Y yo seré glorificado. Entre las muchas cosas que leí estos días, porque siempre tienes tiempecito para... Porque, oye, no sé si os pasa a vosotros, noticias de televisión, exactamente las mismas al mediodía que a la noche que al otro día. Ya las oí. Y ese tiempecito en donde vas a tu biblioteca y tomas un libro y dices, mira cómo está todo sucio de polvo, ¿cuánto tiempo? Saqué uno. Estaba hablando el autor de experiencias de una gran organización de formación bíblica, ya de primeros del siglo pasado, grande. Y de pronto ahí se eligió al nuevo presidente de la organización y vinieron él y todos los profesores para una reunión del claustro y saber qué iban a hacer, y unos discutían, vamos a dar esto, y el otro tenemos que enfatizar en aquello, bla, 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 bla. Y este hombre le dijo, mire, vamos a irnos a casa porque no terminamos hoy. Un papel cada uno de ustedes. Y por favor, una sola frase en ese papel que diga qué cosa debemos hacer. Y vinieron a la reunión todos los papelitos. Y el secretario tomó los papeles. El papel del presidente estaba debajo de todo. Y comenzó a leer, bueno, esto, intensificar la oración, estudiar la Biblia, idiomas bíblicos, contextualización. Cada uno tenía su propósito y su proyecto, y no es malo tener proyectos. Y de pronto, la hoja del presidente, ¿sabéis qué había puesto en el centro del papel? Dios. Y todos se quedaron, ¿cómo Dios? Lo que esta institución necesita es a Dios y el control de Dios para gloria de su nombre. Hermanos, yo quiero pediros esta mañana una reflexión personal. Y quiero preguntar, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos hoy a decir al Señor, solo tú, Señor, nada más que tú? Y venir a su presencia con un corazón quebrantado y decir, declino mis intereses, cuelgo en una percha mis glorias, mis propósitos quedan sujetos a los tuyos. Déjame, Señor, oír tu voz y ver tu gloria en medio de tu pueblo. Padre querido, gracias por tu ayuda, gracias por tu palabra. Vuélvenos a ti, Señor. Que cada uno de nosotros salgamos esta mañana de este lugar diciendo tú y solo tú y nada más que tú. Y veremos tu gloria. Bendice a los que lloran, a los que en toda España están hoy con la angustia de alguno de sus deudos que han partido por este problema de la enfermedad, por muchos que tienen a gente en las unidades de cuidados intensivos y no saben qué va a hacer. Oh Dios de gracia, toca los corazones para que nuestra nación escuche tu voz. Danos tu gracia esta mañana, Señor, y bendícenos por amor de Jesús. Amén.